Algunas fortunas se construyen con risas, pero se pierden en silencio. En 1943, Mario Moreno Cantinflas era el hombre más famoso de México. Sus películas llenaban cines de Tijuana a Mérida. Su rostro estaba en carteles, en revistas, en conversaciones de cafés y mercados. Pero en medio de toda esa fama, Cantinflas tomó una decisión que cambiaría su vida de una manera que ningún guión cinematográfico podría haber previsto. Compró 100 hectáreas de tierra en un lugar remoto de San Luis Potosí, un lugar donde la selva de la Huasteca se extendía verde y salvaje, un lugar donde nadie esperaría encontrar a la estrella de cine más grande del país. Y sobre esa tierra, invirtió $5 millones para construir algo que él llamó El Detalle. No era solo un rancho, era un palacio en medio de la nada, 12 recámaras, de una alberca olímpica decorada con mosaicos de Talavera. Un bar que podría haber pertenecido a cualquier hotel de lujo en la capital. Hasta una plaza de toros con el nombre de su esposa, Cholita. Pero este no es un relato sobre el esplendor, es sobre lo que vino después. Porque lo que Cantinflas construyó en la Huasteca no fue un refugio. Fue el escenario de un conflicto que lo enfrentó con uno de los hombres más peligrosos de México. Un gobernador que no perdonaba ofensas. Un sistema político que no toleraba que nadie, ni siquiera una estrella de cine, se saliera de su lugar. Y aunque Cantinflas podía hacer reír a millones, no pudo evitar que su sueño se convirtiera en una carga. Una inversión que nunca recuperó. Un lugar que tuvo que abandonar. Hoy, El Detalle sigue ahí, vacío, cubierto de maleza, las paredes agrietadas, la alberca seca, los murales desteñidos, un monumento al silencio. ¿Por qué Cantinflas eligió ese lugar? ¿Qué lo llevó a invertir tanto en un proyecto tan alejado de su mundo? ¿Y qué fue lo que realmente lo obligó a dejarlo todo atrás? Esta es la historia de un rancho que nunca debió construirse, y de un hombre que aprendió que no todas las batallas se ganan con humor. Para entender por qué Cantinflas construyó El Detalle, hay que entender quién era Mario Moreno en 1943. No era solo un actor, era un fenómeno cultural, un hombre que había nacido en la pobreza del barrio de Santa María la Redonda en la Ciudad de México, y que, a través del teatro de carpa y el cine, se había convertido en la voz del pueblo mexicano. Su personaje, el peladito desaliñado que hablaba sin decir nada y decía todo sin hablar claro, desconectaba con millones de personas que se veían reflejadas en él. Pero el éxito había llegado rápido, demasiado rápido. En 1940, con la película Ahí está el detalle, Cantinflas se consolidó como la estrella más taquillera del país. Las salas de cine se llenaban, los productores peleaban por trabajar con él, y el dinero comenzó a llegar en cantidades que ni él mismo había imaginado. Y con el dinero llegó algo más, la necesidad de encontrar un lugar donde todo ese éxito no lo persiguiera, un espacio donde pudiera ser Mario Moreno, no Cantinflas, donde no tuviera que actuar, ni sonreír para las cámaras, ni cumplir con las expectativas de millones de admiradores. Cantinflas había crecido rodeado de ruido, el ruido de las carpas, de las multitudes, de los estudios de cine, y ahora, en la cúspide de su carrera, de lo que más deseaba era silencio, espacio, tierra propia. No fue el único artista de su época en buscar un refugio lejos de la ciudad. Muchos actores y productores compraron propiedades en Cuernavaca, en Acapulco, en lugares donde el glamour y la cercanía a la capital se combinaban con cierta tranquilidad. Pero Cantinflas no quería un lugar donde otros actores pudieran aparecer los fines de semana. No quería una casa de descanso a 2 horas de la Ciudad de México. Quería algo más, algo que fuera completamente suyo, algo que nadie más tuviera. Y entonces escuchó hablar de la Huasteca Potosina, un lugar remoto, verde, salvaje, lleno de ríos y cascadas, un territorio donde la naturaleza dominaba y donde la vida parecía moverse a otro ritmo. No había estudios de cine ahí, no había periodistas, no había fanáticos esperando en cada esquina. Para Cantinflas, la idea de tener un rancho en medio de esa inmensidad era perfecta. Podría criar ganado, tener caballos, construir algo que no tuviera nada que ver con el cine, algo tangible, algo que demostrara que su éxito no era solo humo y celuloide.
Pero había algo más profundo en esa decisión. En el México de los años 40, la tierra seguía siendo un símbolo de poder. Los hacendados habían dominado el país durante siglos. La revolución había redistribuido tierras, sí, pero el imaginario colectivo seguía asociando la propiedad rural con el estatus, con la permanencia, con el control. Cantinflas, un hombre que había venido de la nada, que había actuado en carpas improvisadas y que había sido menospreciado por las élites culturales del país, ahora tenía la oportunidad de ser dueño de algo que esas mismas élites valoraban: tierra. Sí, mucha tierra, y no cualquier tierra. Quería que fuera un lugar excepcional, un rancho que no se pareciera a nada que existiera en México, un lugar donde pudiera demostrar que su éxito no era casualidad, que tenía visión, que podía construir algo duradero. En 1943, cuando le ofrecieron 100 hectáreas en las afueras de Ciudad Valles, Cantinflas no dudó. El precio era accesible, 30,000 pesos, una cantidad insignificante comparada con lo que ganaba por película. Pero el precio de compra era solo el comienzo, porque lo que Cantinflas tenía en mente no era un rancho cualquiera. No quería una casa sencilla y un par de establos. Quería construir algo que impresionara, algo que la gente recordara, algo que llevara su nombre para siempre. Le puso El Detalle, como su película más exitosa, como un recordatorio de que todo lo que había logrado había nacido de prestar atención a los pequeños detalles de la vida cotidiana, de observar a la gente común, de entender sus luchas. Lo que no sabía entonces era que esos mismos detalles, las pequeñas decisiones que tomaría en los años siguientes, serían los que convertirían su sueño en una pesadilla. Para entender la magnitud de lo que Cantinflas estaba a punto de construir, hay que entender el México de los años 40. El país vivía un momento de transformación sin precedentes. La Segunda Guerra Mundial había cerrado mercados europeos y estadounidenses, y México se había convertido en el productor cultural más importante de América Latina. El cine mexicano estaba en su época de oro. Las películas se exportaban a toda Hispanoamérica. Los actores mexicanos eran celebridades en Argentina, en España, en Colombia. Y en medio de ese auge, las fortunas se multiplicaban. Los estudios cinematográficos como Churubusco y los Estudios América producían película tras película. Los productores como Gregorio Wallerstein y Jesús Grobas acumulaban capital. Y los actores, especialmente los más taquilleros, comenzaron a ganar sumas que en décadas anteriores habrían sido impensables. Pero el dinero del cine era distinto al dinero de la industria tradicional. Era volátil. Dependía de la popularidad del momento. Hoy eras la estrella más grande del país. Mañana podías ser olvidado. Los actores lo sabían, y por eso muchos de ellos buscaban invertir sus ganancias en algo más estable. Algunos compraban propiedades en la Ciudad de México. Otros invertían en negocios. Pedro Infante tenía su propia línea de transporte. Jorge Negrete estaba profundamente involucrado en la Asociación Nacional de Actores, buscando proteger los derechos laborales de sus colegas. Cantinflas eligió la tierra. No era una decisión extraña. En el México postrevolucionario, la tierra seguía siendo el símbolo máximo de estabilidad. La reforma agraria había redistribuido millones de hectáreas, pero también había creado una nueva clase de propietarios que veían en la agricultura y la ganadería una forma de asegurar su futuro. Y Cantinflas no solo quería asegurar su futuro, quería demostrar algo. Quería demostrar que un hijo de Santa María la Redonda, un hombre que había trabajado en carpas improvisadas, que había sido bailarín, boxeador y vendedor ambulante antes de triunfar, se podía poseer algo que las viejas élites mexicanas valoraban. Quería tener un rancho que rivalizara con las haciendas de las familias tradicionales. Pero había una diferencia fundamental entre Cantinflas y los hacendados del pasado. Los hacendados conocían la tierra. Habían crecido administrando propiedades. Entendían los ciclos agrícolas, las dinámicas locales, los riesgos del clima. Sabían que la tierra no solo se compraba, sino que se trabajaba, que no bastaba con tener dinero para construir, que había que entender el lugar, respetar sus limitaciones, conocer a la gente que vivía ahí. Cantinflas no tenía esa experiencia. Para él, el detalle era un proyecto, una inversión, una forma de materializar su éxito.
y como muchos proyectos nacidos de la ambición más que del conocimiento, estaba destinado a enfrentar problemas que nadie había previsto. Pero en 1943, cuando comenzó a planear la construcción, esos problemas aún no existían. Lo único que existía era la visión, un rancho monumental, un lugar que combinara lo mejor de la vida rural con las comodidades de la vida moderna. Un espacio donde pudiera recibir a amigos, a colegas, a figuras importantes del cine y la política. Porque Cantinflas también entendía algo fundamental. En el México de esa época el poder no solo se demostraba con dinero, se demostraba con influencia, con conexiones, con la capacidad de reunir a las personas correctas en el lugar correcto. Y el detalle sería ese lugar. O al menos eso era lo que él creía. Lo que no podía prever entonces era que ese mismo deseo de impresionar, de construir algo grandioso, de demostrar que había llegado a la cima, lo pondría en el camino de un hombre que no toleraba que nadie brillara más que él. Un hombre que controlaba San Luis Potosí con mano de hierro. Un hombre al que todos llamaban simplemente el gobernador. Gonzalo N. Santos. La Huasteca Potosina no era un destino obvio para nadie en 1943. Era un territorio difícil, caluroso, húmedo, lleno de selva densa y ríos que se desbordaban en temporada de lluvias. Las carreteras eran escasas y en mal estado. Llegar desde la Ciudad de México tomaba horas, y el viaje era incómodo. No había infraestructura turística, no había hoteles de lujo, no había nada que atrajera a alguien acostumbrado a la comodidad de la capital. Pero para Cantinflas, precisamente eso era el atractivo. Quería un lugar remoto, un lugar donde nadie pudiera llegar sin esfuerzo, un lugar que fuera difícil de alcanzar, porque eso lo haría más exclusivo, más suyo. Cuando le ofrecieron las 100 hectáreas en las afueras de Ciudad Valles, Cantinflas vio algo que otros no veían. Vio potencial. Vio un lienzo en blanco donde podría construir algo desde cero, sin restricciones, sin vecinos que opinaran, sin la mirada constante de la prensa capitalina. La propiedad estaba ubicada en una zona donde la vegetación era abundante. Había espacio suficiente para ganado, para caballos, para construir no solo una casa, sino todo un complejo. Y el clima, aunque extremo, permitía que la tierra fuera fértil. Había agua, había vida. Cantinflas no lo pensó mucho. Pagó los 30,000 pesos y se convirtió en dueño de esas 100 hectáreas. Pero la compra del terreno era solo el primer paso. Lo que venía después era mucho más ambicioso. Y Cantinflas no quería una casa de campo, quería una hacienda, algo que rivalizara con las grandes propiedades del país. Y para lograrlo, estaba dispuesto a gastar lo que fuera necesario. Contrató arquitectos, contrató ingenieros, contrató a los mejores artesanos que pudo encontrar, y les dio instrucciones claras. El detalle tenía que ser excepcional. La casa principal tendría 12 recámaras, cada una espaciosa, con acabados de calidad. No serían cuartos simples de rancho, sino habitaciones dignas de un hotel de lujo. Habría una alberca olímpica, no una alberca cualquiera, sino una que estuviera decorada con mosaicos de talavera poblana, azules, blancos, con diseños geométricos que brillaran bajo el sol de la Huasteca. Una alberca donde pudieran nadar decenas de personas al mismo tiempo. El bar sería otro punto focal, un espacio amplio, con una barra larga de madera fina, con vitrales de colores, con sillas cómodas donde los invitados pudieran sentarse durante horas. Un lugar donde las conversaciones fluyeran, donde se sirvieran los mejores licores, donde la atmósfera fuera de sofisticación absoluta. Y luego estaba la plaza de toros. Cantinflas amaba los toros, no como torero, sino como espectador, y quería tener su propia plaza. Una plaza que llevara el nombre de su esposa, Valentina Ivanova Zubarev, a quien todos conocían como Cholita. La plaza sería pequeña, íntima, pero funcional. Un lugar donde pudieran organizarse eventos privados, donde los amigos de Cantinflas pudieran disfrutar de corridas sin tener que viajar a la capital. Toda la propiedad estaría rodeada de jardines, árboles frutales, flores, fuentes, caminos de piedra. Cantinflas quería que cada rincón de El Detalle transmitiera abundancia, belleza, control sobre la naturaleza. Y por supuesto, habría espacio para ganado y caballos, porque un rancho sin animales no era un rancho.
Cantinflas planeaba criar ganado de calidad, importar razas, hacer de El Detalle no solo un lugar de descanso, sino también una operación ganadera seria. El proyecto era gigantesco, y el costo también. Se estima que Cantinflas invirtió alrededor de $5 millones en la construcción y equipamiento de El Detalle. Una cifra astronómica para la época, una cantidad que superaba con creces lo que cualquier actor mexicano había gastado en una propiedad personal. Pero Cantinflas no veía esto como un gasto. Lo veía como una inversión, una forma de asegurar su legado, una manera de demostrar que su éxito no era temporal, sino duradero. Lo que no calculó fue la complejidad de administrar un proyecto de esa magnitud en un lugar tan remoto. Conseguir materiales en la Huasteca era difícil. Muchos tenían que transportarse desde la Ciudad de México o desde otros estados. Los trabajadores locales no siempre tenían la experiencia necesaria para ejecutar los diseños que Cantinflas había imaginado. Los retrasos eran constantes, los costos se disparaban, y luego estaba el factor humano. Cantinflas decidió que su hermano José Moreno sería el administrador de El Detalle. José no tenía experiencia previa manejando una propiedad rural de esa escala, pero era de confianza, y en un proyecto tan personal, la confianza pesaba más que la experiencia. Pero delegar la administración también significaba que Cantinflas no estaría presente todo el tiempo. Visitaría el rancho, sí, pero sus compromisos en el cine lo mantendrían en la Ciudad de México la mayor parte del año. Y esa distancia, esa separación entre el dueño y la propiedad, comenzaría a generar problemas que nadie había anticipado. Aún así, en esos primeros años, todo parecía posible. La construcción avanzaba, los muros se levantaban, la alberca tomaba forma, los jardines comenzaban a florecer, y Cantinflas veía su sueño materializarse frente a sus ojos. Lo que no veía era que en San Luis Potosí alguien más estaba observando, alguien que no veía con buenos ojos que una estrella de cine llegara a construir un palacio en su territorio, alguien que pronto le recordaría que en ese estado el poder no se compraba con dinero de Hollywood. La construcción de El Detalle comenzó con optimismo. Los primeros meses fueron una sucesión de decisiones y ajustes. Los arquitectos presentaban planos, los ingenieros calculaban estructuras, los albañiles comenzaban a levantar los cimientos de lo que sería la casa principal. Y Cantinflas visitaba el terreno cada vez que su agenda se lo permitía, supervisando personalmente el avance de las obras. Para él, cada visita era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Ver cómo los muros se elevaban sobre la tierra vacía, ver cómo la selva retrocedía para dar paso a jardines ordenados, ver cómo algo que solo había existido en su imaginación comenzaba a tomar forma física. Todo eso le daba una satisfacción que ninguna película podía igualar, porque en el cine, Cantinflas actuaba personajes escritos por otros, seguía guiones, interpretaba situaciones creadas por guionistas y directores, pero El Detalle era diferente. Esto era completamente suyo. Cada decisión, desde el color de los azulejos hasta la ubicación de las fuentes, llevaba su sello personal, y quería que todo fuera perfecto. Los mosaicos de Talavera para la alberca fueron traídos directamente desde Puebla. No cualquier mosaico. Cantinflas había seleccionado personalmente los diseños. Quería que la alberca no solo fuera funcional, sino una obra de arte, algo que impresionara a cualquiera que la viera. Los vitrales del bar fueron encargados a artesanos especializados. Cada pieza de vidrio de color fue cortada y ensamblada a mano. El resultado sería un espacio donde la luz del atardecer se filtrara en tonos rojos, azules y amarillos, creando una atmósfera única. La madera para los muebles y las puertas fue seleccionada con el mismo cuidado. Maderas finas, resistentes al clima húmedo de la Huasteca, de maderas que envejecerían con dignidad, que no se deformarían con el tiempo. Y luego estaba la plaza de toros, Cholita. Construir una plaza de toros funcional en medio de la selva no era tarea sencilla. Había que nivelar el terreno, construir gradas, asegurarse de que la arena tuviera el drenaje adecuado para que las lluvias no la convirtieran en un lodazal, instalar barreras de seguridad, crear espacios para los toreros y para los animales. Pero Cantinflas no escatimó recursos. Contrató a personas con experiencia en construcción de plazas.
supervisó cada detalle, y cuando finalmente estuvo terminada, Cholita era una plaza pequeña pero impecable, un espacio donde cabían unas 200 personas, suficiente para eventos privados, para corridas íntimas donde solo los invitados más cercanos de Cantinflas podían asistir. Mientras tanto, todos los jardines comenzaban a transformar el paisaje. Se plantaron árboles frutales, mangos, naranjas, limones, árboles que en unos años darían frutos abundantes. Se instalaron fuentes que creaban el sonido constante del agua corriendo, un contraste refrescante contra el calor de la región. Se trazaron caminos de piedra que conectaban las diferentes áreas del rancho. Todo estaba diseñado para crear una sensación de armonía, de control, de que el ser humano podía domar la naturaleza y convertirla en algo bello. Pero la naturaleza de la Huasteca no se dejaba domar tan fácilmente. Los primeros problemas comenzaron durante la temporada de lluvias. El terreno, que parecía sólido durante la temporada seca, se volvía fangoso cuando llovía. Las máquinas de construcción se atascaban. Los caminos improvisados que conectaban la propiedad con Ciudad Valles se volvían intransitables. Los materiales que debían llegar a tiempo se retrasaban semanas. Y luego estaban los insectos. La mosca prieta, una plaga común en la región, comenzó a infestar el ganado. Las vacas se enfermaban, algunas morían. Los veterinarios hacían lo que podían, pero controlar una plaga en un área tan extensa, con tanta vegetación alrededor, era casi imposible. Cantinflas nunca había enfrentado problemas así. En el cine los problemas se resolvían con dinero y con el equipo adecuado. Si algo no funcionaba, se reescribía el guión. Si un actor no estaba disponible, se contrataba a otro. Pero en un rancho, en medio de la selva, las soluciones no eran tan simples. Aún así, la construcción continuó. Para 1945, 2 años después de iniciado el proyecto, el detalle comenzaba a parecerse a lo que Cantinflas había imaginado. La casa principal estaba terminada. 12 recámaras completamente amuebladas, baños con acabados de lujo, salas amplias con ventanas que daban a los jardines, una cocina equipada para preparar banquetes, todo diseñado para recibir a docenas de invitados al mismo tiempo. La alberca estaba lista. Los mosaicos de Talavera brillaban bajo el sol. El agua cristalina invitaba a nadar. Alrededor de la alberca, camastros y sombrillas completaban el ambiente de resort. El bar estaba operativo. Las botellas de licor importado se alineaban en los estantes. Los vitrales proyectaban luces de colores sobre las mesas de madera pulida. Y Cholita, la plaza de toros, esperaba su primera corrida. Cantinflas comenzó a invitar a amigos, actores, productores, políticos, de personas influyentes del mundo del espectáculo y de la vida pública mexicana. Quería que vieran lo que había construido. Quería que entendieran que él no era solo un comediante. Era un hombre de visión, un hombre capaz de crear algo duradero. Las visitas eran exitosas. Los invitados quedaban impresionados. Algunos se quedaban varios días, disfrutando de la hospitalidad, de las comidas elaboradas, de las noches de conversación en el bar, mientras el sonido de la selva llenaba el fondo. Para Cantinflas, esos momentos eran la confirmación de que todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el tiempo invertido, habían valido la pena. Pero también comenzaron a circular rumores de que una estrella de cine había construido un palacio en San Luis Potosí, rumores de que gastaba cantidades obscenas de dinero en algo que no tenía sentido económico, rumores de que Cantinflas creía que podía llegar a cualquier parte y hacer lo que quisiera. Y esos rumores llegaron a oídos de Gonzalo N. Santos. El gobernador no había prestado mucha atención al principio. Un actor comprando tierras en su estado no parecía algo relevante. Pero cuando comenzó a escuchar sobre las dimensiones del proyecto, sobre las fiestas, sobre los invitados importantes que llegaban a El Detalle, su interés cambió, porque en San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos era el único que decidía quién tenía poder y quién no, y nadie, ni siquiera Cantinflas, podía construir un imperio en su territorio sin su aprobación. Gonzalo N. Santos no era un político común. Era un hombre que había sobrevivido a la Revolución Mexicana, y que había peleado, que había visto morir a hombres mejores y peores que él, y que había aprendido una lección fundamental. En México el poder no se pedía, se tomaba, y una vez tomado se defendía con todo. Para 1943, Santos controlaba San Luis Potosí
con una autoridad que pocos gobernadores en el país podían igualar. No solo era gobernador, era el jefe político absoluto del Estado. Los presidentes municipales respondían ante él. Los empresarios negociaban con él. Los jueces fallaban según sus intereses. Y cualquiera que intentara desafiarlo aprendía rápidamente que era un error costoso. Santos no gobernaba desde un escritorio. Gobernaba desde el campo, desde las haciendas, desde las reuniones informales donde se tomaban las decisiones reales. Era un hombre de la vieja escuela, un cacique en el sentido más puro de la palabra. Y tenía una pasión, los caballos. No cualquier caballo. Santos criaba caballos de carreras. Invertía fortunas en conseguir los mejores ejemplares. Organizaba competencias. Y ganaba. Siempre ganaba. Porque en su estado nadie se atrevía a superarlo. Hasta que llegó Cantinflas. No está claro exactamente cuándo comenzó la tensión entre ambos. Algunos dicen que fue durante una carrera de caballos organizada en Ciudad Valles. Otros mencionan que fue en una fiesta en El Detalle, donde Santos no fue invitado y se sintió desairado. Pero la versión más extendida habla de una competencia. Cantinflas, orgulloso de sus propios caballos, decidió participar en una carrera local. No lo hizo para desafiar a Santos. Lo hizo porque genuinamente disfrutaba de las carreras y porque creía que sus caballos eran buenos. Y uno de sus caballos ganó. En circunstancias normales esto no habría sido un problema, pero estas no eran circunstancias normales, porque el caballo que perdió pertenecía a Gonzalo N. Santos, y Santos no perdía. No porque sus caballos fueran siempre los mejores, sino porque en San Luis Potosí las cosas se arreglaban para que él ganara. Era un acuerdo tácito, una regla no escrita que todos conocían y respetaban, excepto Cantinflas, que probablemente ni siquiera sabía que existía esa regla. Cuando el caballo de Cantinflas cruzó la meta primero, hubo aplausos, felicitaciones. Cantinflas sonrió, saludó, disfrutó del momento. No tenía idea de que acababa de cometer un error que le costaría mucho más que una carrera. Santos no dijo nada en público, no montó un escándalo, no confrontó a Cantinflas frente a todos, pero en privado la humillación lo carcomía. Un actor, un comediante que hacía reír a las masas, un hombre que ni siquiera era de San Luis Potosí. Había llegado a su estado, había construido una propiedad ostentosa, y ahora le había ganado en algo que él consideraba su dominio personal. Para Santos, esto no era solo una derrota deportiva, era un desafío a su autoridad, y los desafíos no se perdonaban. Las primeras señales fueron sutiles. Los permisos que Cantinflas necesitaba para ciertas mejoras en El Detalle comenzaron a retrasarse. Trámites que antes se resolvían en días ahora tomaban semanas. Inspecciones sorpresa aparecían sin previo aviso, buscando cualquier irregularidad que pudiera convertirse en multa o clausura. Cantinflas al principio no entendió qué estaba pasando. Pensó que era burocracia normal, ineficiencia del sistema, pero su hermano José, que administraba el rancho y trataba directamente con las autoridades locales, comenzó a notar un patrón. Cada vez que mencionaban el nombre de Cantinflas, las puertas se cerraban, las sonrisas desaparecían, los funcionarios se volvían evasivos. Alguien en el estado había dado la orden de que a Cantinflas se le hiciera la vida difícil, y ese alguien era Gonzalo N. Santos. Pero Santos no se limitó a obstáculos burocráticos. Comenzó a hacer circular rumores, que Cantinflas había construido El Detalle con dinero mal habido, que explotaba a los trabajadores locales, que no pagaba impuestos justos, que creía que por ser famoso podía hacer lo que quisiera. Ninguno de esos rumores era cierto, pero no necesitaban serlo. Solo necesitaban repetirse lo suficiente para que la gente comenzara a dudar. Y en una comunidad pequeña como Ciudad Valles, los rumores se esparcían rápido. Cantinflas intentó hablar con Santos. Buscó intermediarios, personas que conocieran al gobernador y pudieran mediar. Quería entender qué había hecho mal. Quería disculparse si era necesario. Quería resolver el problema como adultos. Pero Santos no estaba interesado en conversaciones. Para él, la única resolución posible era que Cantinflas entendiera su lugar, que aceptara que en San Luis Potosí él no era una estrella, era solo un invitado, y los invitados no desafiaban al anfitrión. La tensión escaló.
Los proveedores que abastecían a El Detalle comenzaron a cancelar contratos. Algunos alegaban problemas de logística. Otros simplemente dejaban de responder llamadas. Los trabajadores locales que habían sido contratados para el mantenimiento del rancho empezaron a renunciar sin explicación. José Moreno, ya desesperado, le reportaba a su hermano que la situación se estaba volviendo insostenible, que mantener El Detalle operativo cada vez era más difícil, que los costos se disparaban porque tenían que traer todo desde fuera del estado. Y Cantinflas comenzó a entender. No estaba enfrentando problemas logísticos, estaba enfrentando un boicot organizado. Un mensaje claro de que no era bienvenido, pero había algo más profundo en juego. Santos no solo quería que Cantinflas se fuera, quería que la historia de El Detalle sirviera como advertencia. Quería que cualquiera que pensara en llegar a San Luis Potosí con dinero y ambiciones supiera que sin su bendición fracasarían. Porque en el México de los años 40, el poder político seguía siendo más fuerte que el poder del dinero. Y Santos representaba ese viejo orden donde los caciques locales decidían quién prosperaba y quién no. Cantinflas, acostumbrado a un mundo donde el talento y el trabajo duro abrían puertas, no estaba preparado para enfrentar un sistema donde las reglas eran invisibles y las decisiones se tomaban en cuartos cerrados. Intentó resistir, seguir adelante, mantener El Detalle funcionando a pesar de las dificultades. Pero cada mes que pasaba, el costo emocional y financiero aumentaba. Las visitas de amigos disminuyeron. Nadie quería verse asociado con alguien que había caído en desgracia con un gobernador tan poderoso. Los eventos que antes llenaban la plaza de toros Cholita dejaron de organizarse. La alberca que había sido el centro de tantas tardes alegres comenzó a verse vacía. Y Cantinflas, el hombre que podía hacer reír a millones, se encontró en una situación donde el humor no servía de nada. Porque esta no era una película. No había un guión que reescribir. No había un final feliz garantizado. Era la vida real. Y en la vida real, a veces el poder no se negocia. Simplemente se impone. Lo que había comenzado como un sueño de tener un refugio lejos del ruido del cine, se estaba convirtiendo en una carga que Cantinflas no sabía cómo soltar. Y lo peor aún, estaba por venir. El conflicto con Gonzalo N. Santos había convertido El Detalle en un lugar hostil. Pero incluso sin la interferencia política, el rancho enfrentaba problemas que Cantinflas nunca había anticipado. Problemas que venían de la tierra misma. La Huasteca Potosina era hermosa, sí, pero también era brutal. El clima oscilaba entre calores sofocantes y lluvias torrenciales que convertían los caminos en ríos de lodo. La humedad constante hacía que todo se deteriorara más rápido. La madera se hinchaba, el metal se oxidaba. Los mosaicos de la alberca, tan cuidadosamente seleccionados, comenzaban a despegarse por la expansión y contracción del cemento. Y luego estaban los animales. No los caballos y el ganado que Cantinflas había traído, sino los que ya vivían ahí. Las serpientes eran comunes, víboras venenosas que aparecían en los jardines, en los establos, dentro de las habitaciones si alguien dejaba una puerta abierta. Los trabajadores aprendieron a revisar sus botas cada mañana antes de ponérselas. Los escorpiones eran otro problema. Pequeños, casi invisibles en la oscuridad, pero con picaduras dolorosas que podían dejar a un hombre postrado durante días. Y estaban los jaguares. Aunque Cantinflas los llamaba tigres, como era común en la región, eran jaguares. Grandes felinos que merodeaban por la propiedad durante la noche, que cazaban el ganado, que dejaban rastros de sangre y huesos en los corrales. José Moreno intentó todo. Contrató cazadores, instaló cercas más altas, mantuvo guardias nocturnos, pero la selva era el territorio de esos animales, no de los humanos, y ellos lo sabían. Pero el problema más devastador era la mosca prieta. Esta plaga había comenzado como una molestia. Unas cuantas moscas que picaban al ganado. Nada alarmante al principio, pero en cuestión de meses, la infestación se volvió incontrolable. Las moscas ponían huevos bajo la piel de las vacas. Las larvas crecían dentro del animal, alimentándose de su carne. El ganado enfermaba, perdía peso. Algunos morían, otros quedaban tan débiles que ya no servían para nada. Los veterinarios hacían lo que podían. Aplicaban tratamientos, fumigaban, pero controlar una plaga en un área tan extensa, con tanta vegetación salvaje alrededor, era casi imposible.
y cada animal que moría representaba una pérdida económica, una inversión que no se recuperaría. Cantinflas había imaginado que el detalle sería autosuficiente, que el ganado se reproduciría, que podría vender animales, que el rancho no solo sería un lugar de descanso, sino también un negocio productivo. Pero la realidad era muy distinta. El rancho consumía dinero, mucho dinero. Los costos de mantenimiento eran constantes, los salarios de los trabajadores, la comida para los animales, las reparaciones de las estructuras, los tratamientos veterinarios. Todo sumaba. Y con el boicot orquestado por Santos, esos costos se habían multiplicado. Traer provisiones desde fuera del Estado era más caro. Contratar trabajadores dispuestos a desafiar la presión política era más caro. Todo era más caro. José Moreno llevaba las cuentas, y cada mes que pasaba, los números eran peores. Le reportaba a su hermano que si las cosas seguían así, mantener el detalle abierto sería financieramente insostenible, que estaban gastando más de lo que cualquier rancho podía justificar, que necesitaban tomar decisiones. Pero Cantinflas no quería escuchar. Para él, abandonar el detalle significaba admitir la derrota. Significaba aceptar que Gonzalo N. Santos había ganado, que un político de provincia había doblegado a la estrella de cine más grande de México. Y su orgullo no se lo permitía. Así que seguía enviando dinero, seguía pagando facturas, seguía insistiendo en que las cosas mejorarían. Pero no mejoraron. Los pocos invitados que aún visitaban el detalle notaban el cambio. Los jardines ya no estaban tan cuidados como antes. Las fuentes dejaban de funcionar por días porque las bombas se descomponían y no había repuestos disponibles. La alberca comenzaba a mostrar signos de abandono. Las habitaciones, aunque todavía funcionales, ya no tenían el brillo de los primeros años. El lugar, que había sido diseñado para impresionar, ahora daba una sensación de melancolía. Y Cantinflas lo sabía. Cada vez que visitaba el detalle, veía el deterioro. Veía cómo su sueño se desmoronaba lentamente. Y cada vez que regresaba a la Ciudad de México, sentía el peso de una decisión que sabía que tendría que tomar, pero que no quería enfrentar. Porque mantener el detalle ya no era solo una cuestión financiera, era una cuestión emocional, una cuestión de identidad. El detalle representaba todo lo que Cantinflas había querido demostrar, que había llegado lejos, que era más que un comediante, que podía construir algo permanente, pero la permanencia, aprendió, no se lograba solo con dinero. Requería conocimiento, requería entender el lugar donde construías, requería respeto por las dinámicas locales, requería humildad para aceptar que no todo se podía controlar. Y Cantinflas, acostumbrado a un mundo donde los problemas se resolvían con un buen guión y un equipo de producción, no había estado preparado para la realidad implacable de la tierra. Los meses pasaban, los problemas se acumulaban, y la distancia entre lo que el detalle había sido y lo que era ahora se hacía cada vez más dolorosa. José Moreno insistía. Le decía a su hermano que era hora de considerar vender, que cortar las pérdidas antes de que fueran insostenibles era lo más sensato, y finalmente, agotado, endeudado emocionalmente más que financieramente, Cantinflas aceptó, no porque quisiera, sino porque ya no tenía alternativa. El sueño había terminado, lo que venía ahora era el duelo, el proceso de soltar algo en lo que había depositado tanto de sí mismo, y la pregunta que lo perseguiría durante años. ¿Había valido la pena? La venta de El Detalle no fue lo que Cantinflas había esperado. Había invertido $5 millones, años de trabajo, innumerables viajes, energía emocional que no se podía cuantificar. Y cuando finalmente puso el rancho en venta, descubrió algo brutal. Nadie quería pagar lo que valía, o más bien, nadie quería pagar lo que él creía que valía, porque el valor de una propiedad no se mide solo por lo que costó construirla, se mide por lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Y en la Huasteca Potosina, en medio de la nada, con una reputación manchada por el conflicto con Gonzalo N. Santos, el detalle no valía lo que Cantinflas había invertido. Los compradores potenciales venían, recorrían la propiedad, admiraban la alberca de Talavera, se sorprendían con las 12 recámaras, se paseaban por la plaza de toros, Cholita, pero luego preguntaban por los costos de mantenimiento, por la dificultad de conseguir trabajadores,
por los problemas con las plagas, por la distancia a cualquier centro urbano importante, y las ofertas que hacían eran insultantemente bajas. Cantinflas rechazó varias. Esperó. Pensó que eventualmente alguien vería el verdadero valor de lo que había construido. Pero ese alguien nunca llegó. Al final, vendió el detalle por una fracción de lo que había invertido. No hay registros públicos exactos de la cantidad, pero quienes conocieron la situación afirman que fue una pérdida monumental. Una herida financiera que Cantinflas pudo absorber gracias a sus ingresos del cine, pero que nunca olvidó. Y con la venta vino el silencio. Cantinflas nunca habló públicamente sobre el detalle. No dio entrevistas sobre el rancho. No mencionó el conflicto con Santos. No explicó por qué había decidido vender. Para el público, para sus millones de admiradores, el detalle simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera sido importante, como si hubiera sido solo un capricho pasajero de una estrella de cine. Pero quienes lo conocían sabían que no era así. Sabían que el detalle había significado mucho más para él, que había sido un sueño, una forma de demostrar algo, y que perderlo había dejado una marca que ninguna película exitosa podía borrar. Los nuevos dueños de la propiedad intentaron mantenerla operativa, pero enfrentaron los mismos problemas que Cantinflas había enfrentado: el clima, las plagas, la lejanía, los costos, y poco a poco el detalle comenzó a morir. Primero dejaron de usar la plaza de toros, luego cerraron algunas de las habitaciones, la alberca dejó de llenarse, los jardines dejaron de podarse, las fuentes dejaron de funcionar. Con el tiempo la propiedad cambió de manos varias veces. Cada nuevo dueño llegaba con planes ambiciosos: convertirla en un hotel, en un centro recreativo, en algo que pudiera generar ingresos, pero nadie lo logró, y eventualmente el detalle fue abandonado por completo. La selva comenzó a reclamar lo que era suyo, las raíces de los árboles rompieron los caminos de piedra, la vegetación cubrió los muros, las ventanas se quebraron, las puertas se pudrieron. Los mosaicos de Talavera que Cantinflas había seleccionado con tanto cuidado se desprendieron y se perdieron entre la maleza. Los vitrales del bar se quebraron. La madera fina se llenó de termitas. Las habitaciones que alguna vez habían albergado a las figuras más importantes del cine mexicano, ahora eran refugio de murciélagos y animales salvajes. Y con el abandono llegaron las leyendas. Los habitantes de Ciudad Valles comenzaron a contar historias sobre el detalle, que por las noches se escuchaban voces, que se veían sombras moviéndose entre las ruinas, que el lugar estaba embrujado por el dolor de lo que nunca llegó a ser. Algunos decían que el espíritu de Cantinflas vagaba por la propiedad, incapaz de aceptar que su sueño había fracasado. Otros hablaban de apariciones, de figuras vestidas con ropa antigua que caminaban por los pasillos en ruinas y desaparecían al ser confrontadas. Nada de eso era cierto, por supuesto. Pero las leyendas nunca necesitan ser ciertas para existir. Solo necesitan llenar el vacío que deja una historia incompleta. Y la historia del detalle estaba profundamente incompleta, porque lo que había comenzado como un proyecto lleno de esperanza, como una declaración de éxito y permanencia, había terminado en silencio, sin explicaciones, sin cierre. Con los años, el detalle se convirtió en una atracción turística accidental. Personas curiosas comenzaron a visitar las ruinas, exploradores urbanos, fotógrafos, youtubers que hacían videos sobre lugares abandonados. Caminaban entre los escombros, fotografiaban los restos de la alberca, grababan las paredes derrumbadas, especulaban sobre lo que había pasado ahí. Algunos conocían la historia de Cantinflas, otros no. Pero todos sentían lo mismo al estar ahí, una sensación de melancolía, de algo que había sido grandioso y que ahora no era nada. Y en esa melancolía había una lección sobre la ambición, sobre el deseo de construir algo permanente en un mundo donde nada lo es, sobre la ilusión de control, sobre la diferencia entre el éxito en una pantalla y el éxito en la vida real. Porque Cantinflas había conquistado el cine, había hecho reír a generaciones, había creado un personaje que trascendería su propia vida, pero no había podido conquistar la Huasteca, no había podido doblegar a Gonzalo N., Santos,
No había podido controlar las plagas, el clima, la distancia. No había podido convertir su visión en realidad duradera. Y el detalle, en su estado de ruina, era el testimonio silencioso de esa imposibilidad. Un recordatorio de que no todo se puede comprar, no todo se puede construir, no todo se puede controlar, y que a veces las fortunas que se construyen con risas, efectivamente, se pierden en silencio. Hoy, más de 70 años después de que Cantinflas comprara esas 100 hectáreas en la Huasteca Potosina, el detalle sigue ahí, no como él lo imaginó, no como lo construyó, sino como un fantasma de lo que pudo haber sido. Que en las paredes que alguna vez sostuvieron 12 recámaras lujosas, ahora están cubiertas de grafiti y musgo. Los techos se han derrumbado en varias secciones, dejando entrar la luz del sol que ilumina pisos agrietados y muebles podridos. La alberca olímpica, esa obra maestra de mosaicos de Talavera, es ahora un pozo vacío donde la lluvia forma charcos que se secan bajo el sol de la Huasteca. Los vitrales del bar han desaparecido casi por completo. Solo quedan algunos fragmentos de vidrio de colores incrustados en los marcos de las ventanas, como recordatorios de una elegancia que ya no existe. La plaza de toros, Cholita, es quizás la estructura que mejor se conserva, pero solo porque su diseño simple la hace más resistente al paso del tiempo. Las gradas están agrietadas, la arena está cubierta de maleza, ya no hay espectadores, que ya no hay corridas, solo el viento que sopla entre las ruinas. Los visitantes que llegan hoy a El Detalle no son los amigos de Cantinflas, no son actores ni productores, ni políticos importantes, son turistas curiosos, personas que han escuchado la historia y quieren ver con sus propios ojos lo que queda. Algunos vienen con respeto, caminan despacio entre las ruinas, tratan de imaginar cómo se veía todo en su esplendor, toman fotografías discretas, reflexionan sobre la fragilidad de las cosas materiales. Otros vienen solo por morbo, por tomar fotos para redes sociales, por grabar videos sensacionalistas sobre la mansión abandonada de Cantinflas, por alimentar las leyendas de fantasmas y maldiciones. Pero independientemente de por qué vengan, todos se van con la misma sensación, una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por la ambición que se necesitó para construir algo así, en medio de la nada. Tristeza por ver cómo todo ese esfuerzo terminó en ruinas. Y en esa dualidad está la verdadera historia de El Detalle. Porque este no es un relato sobre un rancho que fracasó por mala suerte. Es un relato sobre las limitaciones del poder personal en un sistema donde otros poderes son más fuertes. Cantinflas era rico, era famoso, era admirado por millones. Pero en San Luis Potosí eso no era suficiente, porque el poder de Gonzalo N. Santos no venía del dinero ni de la fama. Venía de algo más antiguo, más arraigado, venía del control territorial, de la capacidad de decidir quién prosperaba y quién no dentro de su jurisdicción. Y Cantinflas, acostumbrado a un mundo donde el talento y el carisma abrían puertas, no entendió a tiempo que en ese territorio todas esas llaves no funcionaban. Podría haber negociado, podría haber buscado la aprobación de Santos desde el principio. Podría haber sido más humilde, más cauteloso, más consciente de las dinámicas locales, pero no lo hizo, y el precio de esa falta de comprensión fue el detalle. Pero hay otra lección aquí, una lección más profunda. La historia de El Detalle nos recuerda que la infraestructura, los proyectos, las grandes construcciones nunca son solo eso. Siempre son también declaraciones. Declaraciones de intención, de poder, de identidad. Cuando Cantinflas construyó El Detalle, no solo estaba construyendo un rancho. Estaba declarando que había llegado, que era alguien importante, que su éxito no era temporal. Pero las declaraciones tienen consecuencias. Y en un lugar donde otro hombre ya había hecho su propia declaración de poder, donde Gonzalo N. Santos había establecido que él era la única autoridad que importaba, la declaración de Cantinflas fue interpretada como un desafío. Quizás sin intención, quizás sin malicia, pero un desafío al fin. Y en ese contexto el fracaso de El Detalle no fue accidental, fue estructural. Fue el resultado inevitable de dos hombres, dos formas de poder, dos mundos que no podían coexistir en el mismo espacio. Uno representaba el Nuevo México, el México del cine, de la cultura popular,
de las celebridades que conectaban con las masas. El otro representaba el viejo México, el México de los caciques, del poder político territorial, de las lealtades locales que se construían con el tiempo y que no se podían comprar. Y en ese choque el viejo México ganó, no porque fuera mejor, no porque fuera más justo, sino porque en 1943, en San Luis Potosí seguía siendo más fuerte. Hoy, cuando miramos las ruinas de El Detalle, podemos verlas de muchas formas. Podemos verlas como un monumento a la vanidad, a la arrogancia de creer que el dinero puede resolver cualquier problema. Podemos verlas como un símbolo de injusticia, de cómo el abuso de poder político puede destruir los sueños de cualquiera. Podemos verlas como un recordatorio de la fragilidad, de que nada de lo que construimos está garantizado que perdure. O podemos verlas como una lección sobre la importancia del contexto, sobre la necesidad de entender no solo lo que queremos construir, sino dónde lo estamos construyendo, con quién compartiremos ese espacio, qué dinámicas ya existen, qué reglas no escritas gobiernan ese lugar, porque construir sin entender el contexto no es valentía, es ingenuidad, y la ingenuidad, cuando se mezcla con ambición, casi siempre termina en ruinas. Cantinflas siguió siendo exitoso después de El Detalle. Hizo más películas, siguió llenando cines, siguió siendo amado por millones. Su carrera no terminó con el fracaso del rancho, pero algo cambió en él. Quienes lo conocieron dicen que nunca volvió a hablar del lugar, que evitaba el tema, que si alguien lo mencionaba cambiaba de conversación, como si El Detalle fuera una herida que nunca terminó de sanar. Y quizás lo era, porque cuando inviertes tanto de ti mismo en algo, cuando depositas tus esperanzas y tu identidad en un proyecto, y ese proyecto fracasa, no solo pierdes dinero, pierdes parte de ti. Y esa parte, a diferencia del dinero, no se recupera. Hoy, El Detalle es un lugar olvidado por la mayoría. Los turistas que lo visitan son pocos, y no hay placas conmemorativas, no hay museos, no hay nada que marque su importancia histórica, solo ruinas y silencio, y el viento que sopla entre los muros caídos. Pero para quienes conocen la historia, El Detalle es mucho más que ruinas. Es un recordatorio de que algunas fortunas, efectivamente, se construyen con risas, pero se pierden en silencio,